Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Habacuc, en el capítulo 1. Vamos a leer, vamos a terminar el capítulo 1 esta noche con la ayuda del Señor y vamos a leerlo desde el versículo 1, todo el capítulo 1. Leámoslo, hermanos, juntos. Acuérdese, el tema que le hemos puesto a esta parte, al capítulo 1, es el extraño proceder de Dios. Vamos a ver la segunda parte de este mensaje, el extraño proceder de Dios. Dice Habacuc 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso, dice, sale torcida la justicia. Entonces hoy viene, esa es la queja, ¿verdad?, del profeta, hemos dicho. Hoy viene la respuesta que Dios le da al profeta. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Dice: toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego dice: pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos a quedarnos ahí. El resto del capítulo 1 lo vamos a ver con la ayuda de Dios la próxima semana. Y vamos a ver en esta última parte del capítulo 1 la perplejidad de Habacuc, ¿verdad? Con la respuesta de Dios. Él está perplejo, él no entiende por qué Dios está haciendo eso, por qué Dios va a hacer eso, ¿verdad? Su extraño proceder, decimos. Entonces, la semana pasada, hermanos, vamos a poner ahí, dijimos, ¿verdad?, que íbamos a ver en este tema. Las maneras de actuar de Dios son con frecuencia misteriosas, ¿verdad? Vimos eso la semana pasada y hoy vamos a ver el punto 2 y 3, que las maneras de actuar de Dios son con frecuencia malentendidas. Las maneras de actuar de Dios responden también a principios bíblicos. Vamos a hablar esos dos puntos, pero la semana pasada, ¿verdad?, hablamos de las maneras extrañas, misteriosas con frecuencia que Dios ocupa, cómo Él actúa. Y dijimos tres cosas, mirábamos que a veces, ¿verdad?, parece que Dios es como que está inactivo, como que no está viendo lo que está pasando, como que no escucha nuestras oraciones, ¿verdad?, como que nada pasa, decíamos. También hablamos de que sus providencias son inesperadas, las cosas que Dios hace son a veces lo que menos esperamos es lo que ocurre. Y por último hablamos de los instrumentos que Dios usa, ¿verdad?, que son inusitados. A veces las personas, ¿verdad?, que menos esperamos que Dios use de una manera o de otra, son las que Dios va a ocupar en nuestras necesidades o para tratar con nosotros también, como es el caso aquí del libro de Habacuc, ¿verdad?, de que Dios iba a usar, como acabamos de leer, a los caldeos, iba a usar esta nación, ¿verdad?, esta nación
que iba a usar, y el ejército de los caldeos iba a ser un ejército, como lo describe aquí en estos versículos que acabamos de leer, iba a ser un ejército ágil, un ejército potente, un ejército despiadado, que iba a conquistar, a conquistar naciones y se iba a extender sobre la tierra. Y cuando vemos la historia, fue exactamente lo que ocurrió, ¿verdad? El Señor usó a los caldeos y Babilonia llegó a ser la potencia mundial de aquellos días, ¿verdad? Los babilonios vinieron a ser la potencia mundial. Y ellos efectivamente, como el Señor le está diciendo aquí a Habacuc, vinieron y conquistaron Jerusalén, la nación de Israel. Judá fue arrasada, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén por los caldeos. Y como dice el versículo 11, el versículo 9 dice que iban a recoger cautivos. Los babilónicos son los que llevaron cautivos a Daniel, ¿verdad? Cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Daniel, ahí Daniel es llevado cautivo a Babilonia, ¿se recuerdan? Y es el cumplimiento de esta profecía, de lo que Dios le dijo a Habacuc. Y cómo este ejército arrasó y lo que ellos jamás se hubieran imaginado fue lo que ocurrió. Pero veamos, hermanos, que las maneras de actuar de Dios son con frecuencia mal entendidas. Y decíamos que lo que estamos viviendo hoy día, hermanos, las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Necesitamos discernir el mover de Dios, el actuar de Dios. Necesitamos ver lo que Dios está haciendo con los ojos de Dios y no confundirnos, no malentender lo que Dios hace, porque eso va a traer más problemas, ¿verdad? Si no entendemos lo que Dios está haciendo y malentendemos lo que Dios hace, entonces eso puede traer más dificultades a la vida del pueblo de Dios especialmente. Y Dios no quiere eso. Entonces, veamos, hermanos, aquí en el versículo 11. En primer lugar, hermanos, quienes malentienden el actuar de Dios, y eso es natural, es el mundo, ¿verdad? El mundo malentiende, eso es lo normal, el mover de Dios, el actuar de Dios. Comprende mal con frecuencia, siempre dijéramos. El mundo no entiende a Dios, no entiende los caminos de Dios. En el versículo 11, el último versículo que leímos, dice que los caldeos iban a pasar como el huracán, o sea, el ejército iba a ser sumamente efectivo en sus conquistas, en sus campañas militares. Y dice que su habilidad para conquistar, su destreza, su poderío, iba a hacer que ellos, dice, iban a enorgullecerse de eso. Y que ellos iban a atribuir a quién sus conquistas y su fuerza, su poderío. ¿A quién le iban a atribuir ellos? A su Dios, dice, ¿verdad? A su Dios. Entonces, y eso fue lo que ocurrió. Hermanos, los caldeos no entendieron que estaban siendo usados por Dios, que ellos eran instrumentos de Dios. Entonces ellos le dieron el mérito de sus conquistas, de sus campañas militares a sus propios dioses. Y eso es lo que pasa con el mundo, con el incrédulo, el inconverso. Cuando alguien tiene logros, ¿verdad? ¿A quién le atribuye sus logros? No le da gloria a Dios. Le da gloria, se da gloria a sí mismo, le da gloria a alguien, a sus dioses. Y eso es lo que hemos visto y vemos a través de la historia. Los grandes líderes mundiales, los poderes mundiales, a través de la historia, hermanos, las naciones, los reyes, los líderes mundiales se han jactado de sus logros.
se han enorgullecido, se han ensoberbecido de sus logros, porque no pueden ver a Dios. Ellos no vieron que era Dios quien los estaba levantando como nación. Ellos dijeron, nuestros dioses nos han dado este éxito, estas victorias. Ellos entonces ignoraron al verdadero Dios en su mente, en su corazón. Y esta es la conducta, hermanos, de todo incrédulo, ¿verdad? De todo inconverso. Como dice la carta a los Efesios, Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no anden como los otros gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso lo vemos en todos los niveles de la gente en el mundo. Por ejemplo, un equipo, ¿verdad? Un deportivo, un equipo de fútbol. Nuestro querido FAS, ¿verdad? Quedan campeones y entonces dicen, vamos a ir a ponerle velitas, vamos a hacer no dicen un culto de acción de gracia, sino que vamos a ir a hacer una misa, dicen, vamos a ir al santo fulano de tal o a esto o lo otro, y la gente le da gloria a sus dioses, pero no al Dios verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus mentes están enceguecidas, como dice Pablo. Y eso es lo que pasa en el mundo. Entonces, de este malentendido, hermanos, viene el orgullo humano. El orgullo, las personas y nosotros mismos, los seres humanos, hermanos, el orgullo en el mundo antiguo, en el mundo moderno, es una confusión el orgullo. El orgullo es producto de la confusión de atribuirse a sí mismo o a sus propios dioses, a las cosas en quien las personas confían las razones de sus éxitos. Pero las Escrituras nos exhortan a vivir a nosotros de otra manera, de no confundirnos en estas cosas. Que cuando tengamos éxitos, cuando tengamos victorias, cuando nos vaya bien en esto, en aquello, que nosotros le demos gloria a Dios. Amén, hermanos. Que digamos como el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. El orgullo en una persona, hermanos, el orgullo en una persona solo muestra el pobre o el poco o el nulo conocimiento que esa persona tiene de Dios. Entre más orgullosa es una persona, más está mostrando cuán poco conoce a Dios. Ese es el problema. Entre menos conoce una persona a Dios, más orgullosa va a ser, más soberbia va a ser. Entre más conoce una persona a Dios, entonces le va a atribuir la gloria a Dios, le va a honrar a Dios en sus victorias, en sus éxitos. Entonces, porque el mundo confunde las cosas, malentiende con frecuencia o siempre decimos el actuar de Dios. Ellos se atribuyeron a sí mismos. Acuérdense, cuando leemos el libro de Daniel, encontramos, ¿verdad?, que por eso los metieron ¿cómo se llama? Al horno de fuego, a los amigos de Daniel, ¿se recuerdan? A los 3 amigos. Porque Nabucodonosor mandó erigir una estatua. Y cada vez que tocaban los instrumentos musicales, pusieron una ley que todo el pueblo, todos los caldeos debían de postrarse para adorar aquella imagen, porque ellos le dieron gloria a su Dios. Entonces los amigos de Daniel no hicieron eso, y por eso los echaron en el horno de fuego. Porque cuando alguien no conoce a Dios, va a adorar dioses ajenos o ídolos, y va a ser alguien orgulloso, soberbio, por esa confusión. Pero hermanos,
Lastimosamente, la misma iglesia, nosotros mismos podemos confundirnos y con frecuencia pasa eso en medio de la misma iglesia. No solo el mundo confunde el proceder de Dios, los caminos de Dios, sino la misma iglesia. El mismo pueblo de Israel en este caso no entendieron las acciones de Dios, el mover de Dios, lo que Dios estaba haciendo. La iglesia, los hermanos, estamos perplejos, estamos sorprendidos, no entendemos, decimos, ¿y por qué Dios está haciendo eso? Y saben, especialmente, hermanos, los que hemos sido negligentes en estudiar, hemos sido negligentes en nuestra labor de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Eso va a pasar especialmente en hermanos que no han sido cuidadosos en eso. Imagínense a alguien que no se congregue, para comenzar por ahí. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace la iglesia muchas veces debido a que no entienden que es Dios el que está haciendo las cosas, para empezar? Entonces, ¿qué es lo común en medio de la iglesia, por ejemplo, hoy día? Se le echa la culpa al diablo. Esa es la solución a que no entendemos lo que está pasando. Es que es el diablo, dice. Entonces, como es el diablo, hay que reprender al diablo, ¿verdad? Entonces hay que machucarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Porque el diablo es el que está aquí molestándonos. Hay que espantar al diablo, hay que echar al diablo, hay que reprender al diablo. Y entonces de esa manera respondemos a las circunstancias, a las situaciones que vienen a la vida de nosotros, a la vida de la iglesia. Y de esa manera, de alguna forma, también muchas veces estamos como protegiendo la imagen de Dios, ¿verdad? Cuando pasan cosas incomprensibles en medio de la iglesia. Una enfermedad, una tragedia, una situación. Entonces es el diablo el culpable de eso. Es que Dios es bueno, decimos, Dios no puede hacer eso, no puede permitir eso, no puede. Entonces hay que echarle la culpa a alguien, porque hay que defender a Dios, porque Dios, no podemos poner en duda la bondad y el amor de Dios. Pero en realidad, hermanos, Dios no necesita que lo defendamos de esa manera. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero a veces sus maneras de actuar no las comprendemos. Pero no queremos malentender las cosas. Queremos discernir lo mejor posible lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en el mundo, en nuestro país. Necesitamos ver a Dios, verlo a Él actuando. Pero el gran problema de Israel, hermano, es que Israel nunca quiso escuchar a sus profetas, recibir la palabra de Dios y humillarse delante de Él. Israel no quiso hacer eso. El pueblo de Dios, Israel. Y es el mismo problema que pasa hoy día en la iglesia. La iglesia, hablando en términos generales, no quiere oír la palabra de Dios, sino que otras cosas, sus conceptos, entretenimiento, falsas promesas de bendición, ahí la gente está contenta. La iglesia quiere jugar con la alabanza, con falsas pretensiones de la presencia de Dios, de avivamientos, etc. Pero el profeta Oseas habló de esto también, dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto, dice el profeta, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces Israel no escuchó a los profetas, entonces no entendió los caminos de Dios, no discernió los caminos, malentendió a Dios, no respondió adecuadamente a los tratos de Dios, porque no entendió a Dios. Entonces
hermanos, 2 Timoteo 4, versículo 2, habla de esto también Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4, 2 al versículo 4 dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo le dice que prediques la palabra, le dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, le dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, la iglesia, eso es lo que vemos por todos lados, ¿no es cierto, hermano? Los hermanos, las iglesias, la iglesia, quiere oír tan contentos con fábulas, chistes, supuestos avivamientos, entretenimiento, esto y lo otro. Y ahí está feliz, ahí están atentos con sus oídos. Es lo que dice Pablo. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Pues lo que estamos viendo aquí con Israel. Mi pueblo fue destruido. Y la condición de la iglesia hoy día es por esto. Esta es la razón. Entonces, aquí hay un llamado, hermanos, a no ser negligentes, comenzando nosotros, ¿verdad? Sino diligentes en cuanto, hermanos, a estas cosas. No nos conformemos con las actividades, movimientos, ruido, entretenimiento. Hermanos, en entretenernos en todas estas cosas, pero como dijo el profeta Jeremías en su libro, capítulo 9, versículo 23, dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas dice, alábese en esto el que se hubiese de alabar. Iglesia, pueblo de Dios, dice, si quieres alabarte en algo, alábate en esto, ¿en qué? En conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que yo soy Dios, dice. En eso alábate, en que me entiendes, en que me comprendes. Y ese es el punto aquí con Habacuc, que ellos no estaban discerniendo. Hermanos, no debemos cometer el error de pensar que las cosas van a seguir siempre igual, hermano. Las cosas no van a seguir siempre igual. No van a seguir siempre igual las cosas, hermano. Ya vimos, puede ser que pase un tiempo como que todo pasa igual. La maldad, la injusticia, ¿verdad? Que ya leímos, vimos la semana pasada, la maldad, la injusticia, el pecado en medio del pueblo de Dios. Una cosa tras otra. Un día de estos, ya el hermano, voy a decir, ya no viene aquí a la iglesia, pero un día de estos, cabal, veo el carro que entra ahí al motel allá arriba. Hasta la cara de la mujer que iba ahí en el carro le vi. Ahí se sentaba por ahí. Entonces, ¿cuántos hermanos están viviendo así? Se congregan, van a las iglesias, oyen el sermón, se sientan con sus esposas, como que todo está bien. Y en las sombras andan en sus propios caminos. Pero nada pasa. Todo está bien. Me va bien en mi negocio, en mi trabajo, en mi empresa, en mi profesión. Me va bien. Hasta ayudo a la obra. Pero
tengo esa cosita ahí, ¿verdad? Pero nada pasa, han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y Dios como que está en silencio. Más lo prospera económicamente, nadie se da cuenta, que fue el dilema con el que comenzamos, ¿verdad? Este mensaje la semana pasada. Entonces pensamos que todo va a seguir igual, pero no va a seguir igual, hermanos. Va a llegar un punto, y eso es lo que aprendemos aquí en la historia de Israel. Va a llegar un punto en que Dios va a decir, ya no hubo más remedio. Ya no hubo más remedio. Entonces, porque pensamos como que Dios no ve, como que va a seguir así como inactivo por siempre. Pero hermanos, Él nos va a sorprender, estamos viendo aquí. Él sorprendió a Israel. Hermanos, no porque decimos que somos cristianos, y somos mentirosos, somos injustos, y que Dios no va a disciplinarnos, Dios no nos va a castigar. Solo porque decimos que somos cristianos, porque vamos al culto bien cumplido, diezmamos, hacemos alguna cosa que hacemos y sentimos que por eso Dios no nos va a disciplinar. O sea, ese es el punto que está diciendo él. Miro violencia, dice, y no haces nada, destrucción, injusticia, sale torcida el juicio, etcétera. Entonces dice, Habacuc está diciendo, acuérdense, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no haces nada? Y de repente viene el Señor y le dice, voy a usar a los caldeos para disciplinar a mi pueblo. Y entonces él está más sorprendido porque dice, y si estos son peores que los judíos, esos caldeos son peores. Pero hermanos, no seamos una iglesia, ¿verdad?, negligente, indolente. Si usted sabe, si usted se da cuenta, acuérdese, la palabra nos manda a hablar con ese hermano, ayudémosle al hermano, advirtámosle en el amor del Señor con las palabras mejores, no para amenazarlo, porque ese es otro error que cometemos, ¿verdad? De andar amenazando a la gente, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Así crecimos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nos tropezamos ahí en la mesa, ya Dios te está castigando. Entonces no se trata de eso, pero se trata de ver la seriedad. Hermanos, el proceder de Dios fue desconcertante para el propio profeta, pero hermanos, Habacuc reaccionó de una manera distinta. Habacuc, hermanos, aquí está, dijéramos, peleando con Dios en oración. Sus quejas, es una lucha, pero él está luchando con Dios. Como Jacob peleó con el ángel del Señor, con el Señor. Nosotros debemos de pelear con Dios en nuestros conflictos, en las cosas que no entendemos, en las cosas que decimos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué esto y por qué lo otro? La manera en que Dios quiere que respondamos es que vengamos ante Él en oración. Eso vamos a ver más despacio en los siguientes versículos, cómo Habacuc peleó con Dios en oración. Él está peleando con Dios. Pero él respondió de esa forma. Él vino a Dios. Él se quejó con el Señor. Él empezó a deliberar con Dios. Él le hizo las preguntas a Dios en su oración y Dios le respondió, Dios le contestó. Pero hermanos, uno de los grandes errores en todo esto es que a veces nosotros asumimos que ya conocemos a Dios. Asumimos que ya sabemos todo, cuando no sabemos nada. Dios es infinito. Imagínense, Juan 17, ¿verdad? Dice que la vida eterna es que
que le conozcamos y vamos a proseguir en conocerle. Hermano, todo lo que sabemos de Dios es tan minúsculo, es como un granito de arena en el mar. Entonces, pero nosotros somos tan cortos a veces de vista, tan engreídos de nuestro intelecto y de lo que hemos leído o los cursos que hemos ido, o a veces ni siquiera hemos hecho un estudio formal de las Escrituras, pero creemos que sabemos mucho de Dios. Y entonces cuando pasan cosas, nos enojamos, nos sorprendemos, pero debemos evitar el creer que conocemos a Dios, hermano. Y como que tenemos todo controlado, como que no, esa no es la actitud del pueblo de Dios. Ese es malentender a Dios, pensar que le conocemos. Y entonces cuando tenemos esa actitud, esa creencia, el problema es que perdemos, hermanos, el asombro, la capacidad de asombrarnos de Dios, de quién es Dios. Pero hermano, que siempre tengamos un corazón como Pablo allá en Romanos 11:33. Pablo, el apóstol Pablo, el fariseo de fariseos, el que había sido entrenado, capacitado a los pies de Gamaliel, el gran Saulo de Tarso, el gran Pablo que tuvo revelaciones, que fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? El gran Pablo, el gran apóstol, dice en Romanos 11:33, cuando él está hablando de los planes de Dios, dice, dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo mantenía, a pesar de quién era él, de cómo había sido preparado desde muy pequeño en el judaísmo, de qué familia procedía y las revelaciones que él recibió y todo esto, pero Pablo no perdía el asombro de Dios, de sus caminos, de sus acciones, de su proceder. Hermanos amados, que Dios nos mantenga así a cada uno de nosotros. Que no pensemos que ya sabemos todo. Y que todo lo tenemos ya bien calculado, hermanos. No, en realidad lo que conocemos de Dios es muy poquito. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Lo finito nunca puede llegar a alcanzar lo infinito, ¿verdad? Nunca, por más que estudiemos la Biblia, por más años que tengamos en el Evangelio, por más seminarios, cursos, lo que hayamos hecho, pero nunca deberíamos llegar a pensar de que conocemos tanto, mucho de Dios, porque eso nos va a dar un corazón inadecuado para caminar con Él. Pero la última parte, hermanos, es que las maneras de actuar de Dios responden a principios bíblicos. Y vamos a referirnos aquí, hermano, especialmente al tema de la historia. Lo vamos a ver rápido que el tiempo se me fue, pero vamos a decir 4 cosas aquí acerca de la historia. Pero cuando hablamos de la historia, hermano, hablamos de la historia de la humanidad, ¿verdad? La historia universal, pudiéramos decir. Cuando hablamos de la historia, hablamos de la historia de nuestro país, ¿verdad? La historia de nuestro país. Cuando hablamos de la historia, podemos hablar de la historia de mi familia, de nuestra familia, de su familia. ¿Cuál es la historia de su familia? Cuando hablamos de la historia, podemos pensar a la historia de nuestra iglesia, la historia de mi empresa, la historia de mi negocio, la historia de nuestro matrimonio, la historia, los eventos, los sucesos que han ocurrido, que nos han pasado a nosotros, por el camino por donde hemos venido caminando, la historia, los eventos, todo eso incluyamos aquí
en esta parte. Número uno, hermanos, la historia está bajo el control de Dios, ¿verdad? Algunos han dicho la historia es el desenvolvimiento del plan de Dios. La historia está bajo el control de Dios. La historia de las naciones y del mundo sí, pero también la historia mía, su historia, la historia de cada nación. En el versículo 6 dice, he aquí yo levanto, dice, a los caldeos. ¿Por qué Babilonia llegó a ser la nación que llegó a ser? ¿Por qué Babilonia llegó a ser la potencia mundial? Porque Dios la levantó. Porque eso estaba en el plan de Dios. Porque Dios quiso usar a esa nación, a ese pueblo, y levantó a esa nación y lo hizo la potencia mundial, una de las potencias mundiales de la historia, porque Dios tiene control de la historia. La mano de Dios está en control de la historia. De los caldeos, sí, pero también de mi historia. Todo lo que le ha pasado a usted ha estado bajo el control de Dios, aunque sean cosas feas. Antes de que usted conociera a Dios, no, el diablo sí tenía potestad pero Dios estaba en control de todo eso antes que el diablo. Antes que usted hizo lo que hizo y lo hizo porque usted quiso. Nadie lo obligó a hacer eso que usted hizo con su vida. Usted lo hizo, usted es responsable, pero Dios estaba en control de todas esas cosas. Dios está en control de la historia. Como dice el profeta Isaías, he aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Y él dice aquí que hace desaparecer las islas como polvo. La Biblia enseña, hermanos, y afirma que Él está en control de todo. Él está sobre todo. Entonces, lo difícil de esto es cuando las circunstancias no nos gustan, ¿verdad? Cuando las circunstancias me afectan, cuando las circunstancias me incomodan. Entonces decir que eso está bajo el control de Dios es un problema para el ser humano. Ese es un problema para las personas cuando las cosas no nos salen como queremos y decir que Dios está en control de eso y de lo malo que me está pasando, de lo torcido que me está yendo, que Dios está en control de eso. Eso es chocante a la mente humana, a la mente terrenal. Y va a ser chocante a la mente del creyente. Pero hermano, luchemos con Dios como el profeta, como dijimos ya. Pero no demos, como dijo Pablo, ¿verdad? No demos coces contra el aguijón. Porque las personas en sus incomodidades, en sus luchas, se enojan, dan coces y se rebelan contra las cosas que están pasando. Pero en vez de pelear con Dios de la forma que ya dijimos, entonces pelean de otra forma con Dios. Dan coces contra el aguijón y Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Sí, podemos quejarnos con Dios, pero de la manera correcta. La manera en que la fe nos lleva a quejarnos delante de Dios, a cuestionarlo, a preguntarle, a decirle, Señor, ¿por qué? Señor, no entiendo, ayúdame a entender. Dime, de alguna manera, hazme entender. Número 2, hermano, la historia está bajo el plan divino. Está bajo el control de Dios, pero está bajo el plan de Dios. Todo lo que ocurre no es al azar, no son accidentes. Sí hay accidentes, pero viéndolo desde el punto de vista del plan de Dios universal, general, el plan de redención, no son accidentales, sino que hay un plan definido, hay un plan de redención eterno que Dios hizo en la eternidad
y hasta la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, dice, yo soy Dios, dice. Él es Dios. Hay un plan que se está desenvolviendo. Le voy a leer rápido 2 versículos. Hechos 1:7. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús antes de que fuera alzado a los cielos, le dijeron, ¿cuándo va a venir estas cosas? ¿Cuándo será el reino en Israel? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los tiempos, todo lo hizo hermoso en su tiempo y los tiempos están bajo el control de Dios. La historia de nuestro país está siguiendo un plan. Dios tiene un plan con El Salvador. Quede quien quede de presidente. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad de votar por el que el sano juicio nos pueda dar, decir este es el menos peor. ¿Verdad? Ustedes y yo somos responsables de eso, pero Dios tiene un plan con El Salvador. Y quede con quien quede, Dios va a cumplir su plan. Él puede levantar a un Nabucodonosor. Mire Nicaragua, hermano. Dios tiene un plan con Nicaragua. Hasta hace un año Nicaragua era casi un paraíso. No hay pandillas. No había ni ladrones en las cárceles en Nicaragua casi. Una paz, un turismo tremendo. Uno de los países, el país de Centroamérica, después de Panamá, con mayor crecimiento económico. Habían otros problemas, claro, por eso están así, pero todas estas cosas, había más tranquilidad. Hace un año, ¿quién iba a decir que de un día para otro, hermano, es una cosa caótica que están ahí? Cada día va a haber menos trabajo ahí. No, después de haber un gran auge de turismo, no hay cero turismo. La gente se está acostando en las ciudades donde más problemas y en las ciudades principales. Después de las 6 de la tarde casi no hay gente en las calles. Es una zozobra, una inseguridad, y etcétera, etcétera, de un día para otro casi. Pero Dios tiene un plan con esa nación, y nosotros, El Salvador, imagínense que lleva hasta el nombre de Él. Dios tiene un plan con esta nación y nosotros necesitamos ver todos los hechos, pues lo que ocurre, las cosas. Debemos de ver lo que nos pasa a nosotros, lo que está pasando en la familia, lo que está pasando en nuestra iglesia, lo que está pasando en nuestra ciudad que se inunda y puede ser hasta arrasada nuestra ciudad si no, las autoridades no hacen algo, hermano. Entonces, y todo eso, Dios tiene un plan. Amén, hermano. Dios está desarrollando un plan. Los hechos, la historia no sorprende a Dios. Lo que le pasa a usted y me pasa a mí no sorprende a Dios. Dios está haciendo un plan con usted, conmigo. Claro, hay cosas que no nos gustan. Hay cosas difíciles. Entonces, pero si yo sé que Él tiene un plan, entonces nunca debería de desesperarme. Si mantengo esa perspectiva de los hechos, de los eventos, de la historia, nunca debería de desesperarme, ¿no es cierto, hermano? Si yo sé que Dios está en control, que Dios tiene un plan, entonces no debería de desesperarme. La fe me lleva a no desesperarme, sino a aferrarme a Dios, como hemos estado diciendo, a esperar en Dios, a confiar en Dios, a buscar qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, número 3, la historia, hermanos, como es el plan de Dios, la historia sigue un cronograma. El cronograma de Dios. Dios tiene un cronograma. Él dice, después de esto sigue esto y después de esto sigue esto otro. Entonces, por ejemplo, un joven, dijéramos,
un joven casadero, ¿verdad? Una joven. Entonces dice, ay, dice, ya llegué a los 30, dice. Me voy a quedar a forrar Biblias, dicen, así dicen, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice. Entonces empieza a desesperarse. Y como decía un pastor, dice a los 20, dice, que venga, que tenga y que convenga, decía este hermano. A los 30 dice, que venga y que tenga, algo así era. Ya a los 40 dice, que venga lo que venga. Entonces uno comienza a desesperarse, ¿verdad? Dice, entonces, me voy a ir a buscar al mundo porque en la iglesia no hay un prospecto para mí. Empieza. Esa es la manera de responder cuando malentendemos los caminos de Dios, cuando no respondemos a la historia, a los eventos de la manera correcta, en las cosas prácticas. Y necesitamos enseñarle estas cosas a nuestros hijos desde chiquitos, hermano. ¿Verdad? Entonces viene la desesperación y en la desesperación las personas hacemos locuras. Como dicen, la desesperación es un mal consejero, pero Dios está siguiendo un cronograma. Dios tiene su tiempo y tiene su propia manera de hacer las cosas y actúa en conformidad a ello, hermanos. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Dios va a hacer las cosas como Él ha pensado, según su sabiduría y su juicio. Él no va a hacer las cosas no como nosotros a veces creemos que las va a hacer. Él las va a hacer a su manera. Entonces el asunto es, ¿vamos a dar coces contra el aguijón o me voy a humillar? Porque hermano, las circunstancias tenemos que recibirlas de Dios. Las circunstancias las tenemos, la historia, los eventos, pues los hechos, lo que está pasando. Tenemos que recibirlo de Dios. Claro, queremos tener éxito, queremos que nos vaya bien esto y lo otro, pero a veces las cosas no salen como no están saliendo, aunque estamos quizás haciendo todo bien, pero no salen como es. Y Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacer ahí conmigo? Pero Dios tiene un cronograma. Entonces debemos de gozarnos en el hecho de que todo aquello que Él nos concede, comprender y entender, y vivamos, hermanos, asombrados de sus caminos y de la profundidad de sus pensamientos. No digamos, o más bien, no digamos, ¿por qué haces eso? Como así como un reclamo, sino que seamos como María, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada sin tener marido. Imagínese la mente de esta joven. Le hacía todos los pensamientos que le pudieron haber pasado a ella. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir mi prometido cuando le diga que estoy embarazada y no me he acostado con José? Usted se ha puesto a pensar, hermanas, en lo que vivió esa joven María, cuando le dijo el ángel que iba a quedar embarazada. ¿Qué iban a decir de ella en esa cultura, en todo eso? Pero dice que María cuando después oía las cosas que le decían de Jesús, dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero ella mantenía su perspectiva de quién era su Dios. Amén, hermano. Puede ser que las cosas no nos están saliendo como pensamos, pero no debemos de perder nuestra perspectiva de quién es nuestro Dios. Amén. Como dice el Salmo 66, cantad
la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid, dice, y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Y haced oír la voz de su alabanza. Hermanos, cuando veamos las cosas que pasan, no digamos, ay, es que el fulano, no digamos, es que el diablo, digamos, Señor, y postrémonos delante de Él. No escondamos las cosas, no nos escudemos en que el diablo es malo. No, es que tenemos un Dios que es bueno y todo lo hace para nuestro bien. Y lo último, la historia está ligada, hermanos, al reino de Dios. La clave de la historia de la humanidad es el reino de Dios. Todo lo que pasa está relacionado con el reino de Dios. El plan de Él es que Él está restaurando su reino, que Él aquí en la tierra, en su pueblo. Todo lo que pasa, si es importante, es porque está relacionado con su reino. Las demás cosas de la historia son accesorios, son accesorias esas cosas. La importancia de la historia en la Biblia, ¿por qué los caldeos fueron importantes en la historia? Porque por la relación que ellos tuvieron con el pueblo de Dios. Las cosas importantes que pasan hoy día son las cosas que más se relacionan con la iglesia, con el reino de Dios. Eso es lo importante de la historia de los hechos. Lo demás es accesorio en el plan de Dios, es algo más. Eso vemos en la historia del Antiguo Testamento, la historia de las naciones, lo relevante cuando estaba asociado con el destino de Israel. Por eso los caldeos eran importantes, por lo que ellos, cómo estaban relacionados con Israel, con Judá, porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, concluyendo, cuando vemos los hechos, hermano, si usted mira, examina lo que está pasando hoy en su vida, en su casa, en su negocio, en su trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces debemos preguntarnos qué relación tiene todo eso con el reino de Dios. ¿Qué relación tiene eso con el reino de Dios? Lo que me está pasando a mí, ¿qué relación tiene con el reino de Dios? Lo que le está pasando a usted, ¿qué relación tiene eso con el reino de Dios? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos siempre. Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, vénganos. Lo primero, después de alabarlo y después de reconocer que Él es Dios y el Rey, dice: tu reino, vénganos, que se cumpla tu reino, que se haga tu voluntad. Entonces, la gran pregunta es hoy, mañana y hasta que el Señor nos llame es: ¿qué tiene que ver lo que me está pasando conmigo con tu reino, Señor? Ahora, si le echamos la culpa al diablo, vamos a evadir esta pregunta que es la importante. No, es que esto no tiene nada que ver conmigo realmente, es que el diablo es el malo. Pero si tenemos una perspectiva correcta, entonces si Dios es el que está en control, si Dios está desarrollando un plan y tiene un cronograma que está desarrollando, entonces esto cómo encaja en el reino de Dios y con mi vida, que soy parte de ese reino. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto que me está pasando con el reino de Dios? Preguntas como: ¿qué me está enseñando Dios por medio de estos hechos? ¿Qué me quiere enseñar Dios con lo que me está pasando?
¿Qué hay en mí que necesita ser corregido? ¿Dónde he procedido mal, por ejemplo? ¿Qué hice o qué he hecho? ¿O qué quiere Dios corregirme? ¿Por qué está permitiendo Dios estas cosas? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo esto va a beneficiar su reino en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi iglesia, en mi ciudad, en esta nación, en el mundo? Entonces, hermanos, mire, si Dios contestara como nosotros quisiéramos a veces las oraciones, no creceríamos, hermano, seguiríamos igual. Pero Dios, ¿verdad?, tiene sus maneras de contestar. Pero hermano, ¿qué tal si oramos un momento